Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos, que están en esta sintonía de la franja pastoral a través de Canal 27. Hoy es un día especial, como son todos los domingos y como son todos los días de la semana, cuando estamos de la mano del Señor, se vuelven muy especiales. Espero que hoy pues sea ese día de renovación de fuerzas, ese día para estar en familia, para estar con los seres queridos y para que usted pueda tener también un tiempo en que medite en la palabra del Señor, reflexione. A lo mejor no hemos caminado adecuadamente en estos días, pero siempre hay nuevas oportunidades en el Señor. En nombre de la Iglesia de Dios, su amigo, su hermano en Cristo, Luis Zabaleta, con todo gusto estoy aquí para servirle y para llevarle este mensaje de la palabra del Señor y a la vez también enviarle un abrazo fuerte, fraterno, en nombre de la Iglesia de Dios. ¿Alguien de ustedes ha tenido alguna vez un pleito con sus hermanos en la iglesia? Que levante la mano, dijéramos, y aquí su servidor, posiblemente el primero. Sé que tener pleitos en la iglesia a veces puede ser algo no normal, no es lo ideal, pero es algo inevitable, es una consecuencia inevitable cuando estamos trabajando, cuando estamos entre personas. Siempre vamos a encontrarnos con personas que tienen una personalidad distinta o a lo mejor un poco fuerte en su carácter, en su temperamento, con los que a veces vamos teniendo ciertos roces, pero con la ayuda del Señor usted sabe que el Señor nos da la fuerza, nos da el suficiente cariño para resolver esos conflictos en el vínculo perfecto del amor. Es algo inevitable, el tema de los pleitos. Y el tema de este día tiene que ver con los pleitos. Le he puesto por nombre Pleitos Santos al tema de esta mañana, esperando que usted pueda de alguna manera identificarse, que es lo que hace la Biblia con nosotros. Cada vez que leemos una historia bíblica, cada vez que hay algún texto de la palabra, si usted es un buen lector de la Biblia, sabrá que la Biblia le está hablando a usted. Si usted no es un buen lector, usted pensará que la Biblia le está hablando a su hermano, le está hablando a aquel que usted conoce, a aquella persona que usted sabe que se identifica con ese problema. Pero por lo general, y así es, la Biblia nos habla a nosotros porque los que escuchamos la palabra tenemos necesidad. Pleitos santos, el tema de esta mañana. Y como usted sabrá, quiero hacerle un pequeño recordatorio si se le ha olvidado, estamos en una serie de estudios que le he puesto por nombre Aprendiendo a ser Iglesia. Y esta serie está basada en la primera epístola a los Corintios. Ya estudiamos un primer problema que había en la iglesia de Corinto, y era el problema del divisionismo partidario. Y ese primer tema lo abordamos desde el nombre Soy de Cristo. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y cada quien hacía sus partiditos con tal de que a la hora de entregar cuentas dijera, es que yo no tengo la culpa, yo por estar siguiendo a Pablo, yo por estar siguiendo a Cefas, es que cometí muchos errores. No se vale. Y el apóstol Pablo nos dice, aquí no es que sigamos a alguno, aquí debemos seguir a Cristo, porque somos de Cristo. Y sobre ese fundamento cada uno vea cómo sobreedifica, porque al final Pablo no va a entregar cuentas por mí, Cefas no va a entregar cuentas por mí, ni Apolos, sino que yo voy a entregar cuentas de lo que yo haya hecho con mi vida de acuerdo al fundamento que Cristo me dio. En el segundo tema abordamos un tema también muy interesante, y ese hablaba acerca de la moralidad. Y había un caso extraño en la iglesia de Corinto, como los hay el día de hoy, y como posiblemente, esperamos que no, pero posiblemente en algún momento de los siguientes años, vayamos viendo que suceden casos, aunque han habido muchos casos de inmoralidad, porque es inevitable. El apóstol Pablo abordó un caso tremendo, que incluso para los inmorales corintios parecía asombroso. Y ya cuando los corintios de la sociedad, no la iglesia, sino la sociedad, se había enterado que había un caso de inmoralidad,
casi que pasaban frente a la puerta del templo, movían la cabeza diciendo, ¡qué barbaridad! Estos que se reúnen allí tienen un comportamiento muy inmoral, incluso para los inmorales corintios. Y abordamos eso la semana pasada, el caso de un aparente muchacho que terminó conviviendo con la que antes había sido su madre o su madrastra. Un caso de incesto terrible dentro de todo el tema de la inmoralidad, con la sombrilla esa de la fornicación que tiene muchas variables, muchas expresiones, la fornicación que tiene que ver con esa depravación de la mente, que hace que las personas se conduzcan de una manera inmoral. Bueno, ese era un problema que el apóstol Pablo observó, un problema cultural que venía de la cultura corintia y que se había injertado dentro de las buenas prácticas, es decir, había venido a colocarse dentro de las buenas conductas de la iglesia, se había injertado esta mala práctica de inmoralidad. El apóstol Pablo, por supuesto, nos está enseñando a ser iglesia y nos está diciendo que ese tipo de conductas no deberían ser parte de nuestro comportamiento como iglesia. En este nuevo tema que vamos a abordar, que ya se lo mencioné, pleitos santos, el apóstol Pablo una vez más tratará un tema que estaba no de moda, pero se estaba viviendo en la comunidad corintia, la iglesia de Corinto, ¿verdad? Porque como ya dijimos la semana pasada también, las normas, la doctrina cristiana no es para que nosotros se la apliquemos a las personas que no tienen a Jesús por Señor. Ellos tendrán las normas de este mundo y ellos están bajo el príncipe de este mundo, bajo el gobierno de este mundo. Pero los que hemos decidido que Jesucristo sea nuestro Señor y Salvador, la Biblia nos presenta gran aporte para nuestra moralidad, como son las instrucciones de la sana doctrina. El caso que vamos a abordar está en 1 Corintios capítulo número 6. Yo le pido de favor que usted, ya sea si va a encender su Biblia en su dispositivo, o si usted, como yo, acostumbra a tener una Biblia impresa y que usted subraya, pues téngala a la mano. 1 Corintios capítulo 6 será el tema donde desarrollaremos el tema esta mañana. Pleitos santos. En la medida que los gobiernos de los diferentes países, nuestro gobierno Guatemala y todos los gobiernos del mundo, van teniendo cada vez más y más injerencia en la vida privada, el derecho se va convirtiendo en una aparente necesidad. Creo que no ha existido una época donde el tema del derecho esté tan de moda. Y creo que es bueno porque el tema del derecho nos hace vivir en un ambiente de paz, en un ambiente de orden, por supuesto. Y los pueblos van necesitando de esos códigos que permitan que el derecho sea una realidad en la sociedad. En la medida que los gobiernos van teniendo injerencia, incluso en las cosas privadas, entonces el derecho se va convirtiendo en una necesidad. Hay países desarrollados, como los conocemos, donde todas las cosas tienen su artículo en el derecho. Y casi que hasta para respirar, y dicen, bueno, es que aquí las leyes son muy fáciles, solo voy, pago y me dicen, bueno, ya tiene usted permiso para esto y es muy fácil. Las leyes tienen una serie de regulaciones que hacen que la burocracia sea facilite los procesos. Pero bueno, la iglesia que vive en este mundo en ocasiones no sabe distinguir entre aquellas cosas que deben ser juzgadas por la ley de una sociedad, por una constitución, y aquellas cosas que deben ser resueltas en el interior de la iglesia con la sabiduría del Espíritu Santo. Es increíble cómo a veces en la iglesia van resultando una serie de problemas que no tenemos, pareciera que no tuviéramos la capacidad de resolverlos como hermanos. Y terminamos en los tribunales, terminamos peleando con grandes demandas entre hermanos. Estoy hablando entre hermanos, ¿verdad? No estoy diciendo algunas cosas que debemos resolver de orden civil, de orden ciudadano, que eso, bueno, ya compete a otra rama, ¿verdad?
Con preocupación debemos aguantar aquellas demandas de compañeros ministros a los que se les ha tratado de una manera desconsiderada, porque debemos ser claros en que muchos de los problemas se debe a que a veces se ejerce la autoridad de una manera no correcta. En ese sentido, mis queridos hermanos, alguien que abusa de autoridad pues va a provocar ciertos problemas y que en ocasiones terminan hasta en los tribunales. Así que ni una ni otra es correcta, ni el abuso, los abusos de autoridad, tratar a un hermano de otra manera es un mal terrible, ya de por sí. No lo estamos tolerando en la nueva percepción que tenemos de una sociedad. Los abusos de autoridad no son prácticamente aceptados para el bien común. Pero no podemos poner a resolver estos problemas, aunque hayan problemas en el interior de la iglesia. Sería un absurdo poner a resolver estos problemas delicados a personas que no tienen el espíritu correcto y la doctrina del evangelio. Allí está el problema. No es que los problemas sean algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Los problemas van a surgir, pero la forma de resolverlos y quién nos ayudará a resolverlos es donde se genera la verdadera dificultad y lo que va contra la naturaleza de la iglesia. Digo esto, mis queridos hermanos, y espero aclarar el punto. Una constitución es, por así decirlo, lo digo así con cuidado, es harina de otro costal, ¿verdad? Si se entiende bien el refrán. Hay cosas que la constitución de nuestro país nos son demasiado útiles, son muy importantes para la vida ciudadana, pero en asuntos eclesiásticos tenemos nuestras propias normas con las que debemos resolver nuestros problemas internos. Aclarando eso, mis queridos hermanos, por ejemplo, los deportes tienen sus normas o leyes que no aparecen descritas en una constitución, ¿verdad? Hay reglas incluso para lo que llamamos nosotros en nuestro lenguaje coloquial las chamuscas, que tienen sus propias leyes, ¿verdad? Que no están reguladas en una constitución. Son leyes que se aplican a ese momento, a ese grupo específico. Los deportes entonces tienen sus propias normas que no aparecen registradas en la Constitución, pero son leyes que hacen posible, son normas implícitas que hacen posible el momento de paz, la tranquilidad y la armonía. La familia tiene su propio gobierno también, el cual debe ser moralmente correcto y naturalmente bueno. Lo entendemos así. Asimismo, queridos hermanos que me escuchan, la iglesia tiene sus propios códigos morales que norman la conducta de sus miembros, los cuales sirven como normativa para resolver los conflictos internos de la iglesia. Espero que con este mensaje usted ahora tenga alguna sabiduría del Señor para resolver los conflictos de una manera correcta, que usted de seguro en su vida práctica como miembro del cuerpo de Cristo estará viviendo, sufriendo, y algunas veces se deben resolver de manera correcta, o siempre, mejor dicho. Estos códigos morales o normativas están basadas en la palabra de Dios. Nosotros tenemos llamémosle así, una constitución, por así decirlo, la palabra del Señor, que supera eso, son códigos eternos, son códigos que vienen del cielo. Y por supuesto, cumplirlos abarca cumplir la constitución de un país también. No estamos diciendo que esto contradice la constitución de un país. Estamos diciendo que esto supera, porque justamente implica cada uno de los aspectos morales que regulan el comportamiento de los seres humanos, principalmente los que pertenecemos a la iglesia del Señor. La palabra de Dios, principalmente el Nuevo Testamento, es la norma para la iglesia. En mi caso, como miembro de la iglesia de Dios, me guío por las enseñanzas de la iglesia de Dios, que declara el Nuevo Testamento es su única regla de gobierno y disciplina. Obviamente se está refiriendo a los asuntos de administración y normativa interna de la iglesia. Así funciona la iglesia. Tiene un manual de gobierno
eterno, divino y podría decir hasta mucho mejor que las leyes de interpretación que a veces se vuelven ambiguas por los especialistas del derecho. Dejo claro entonces, como ciudadano de mi país, Guatemala, estoy obligado a conducirme en la vida civil por las normas de la Constitución. Dichas leyes y artículos han sido guiados por Dios también para conducirnos en el derecho. San Pablo lo explica en Romanos que hay normas en los países que ayudan para regular la vida armoniosa dentro de una sociedad. Allí están en la Constitución mis responsabilidades y mis derechos a los que estoy obligado y opto, los tengo por el simple hecho de ser un guatemalteco. Pero en el mensaje de hoy, mis queridos hermanos, surge un problema en la iglesia de Corinto. En Corinto, en la iglesia, había un problema. Y usted notará que se parece mucho a la problemática que a veces vivimos dentro de la iglesia, pero como estamos aprendiendo a ser iglesia, observaremos cuáles son las medidas que el apóstol Pablo nos presenta para resolver toda dificultad que usted llegue a tener con algún hermano, con algún miembro del cuerpo de Cristo con el que usted vaya generando cierto conflicto. Pablo está asombrado. Dice en el versículo número 1, acompáñeme ahora al texto. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Comienza el apóstol Pablo con esa pregunta retórica que él sencillamente está asombrado del comportamiento de los hermanos en Corinto. Si había una iglesia a la que Pablo había dedicado bastante tiempo en su formación, en su discipulado, fue la iglesia de Corinto. Estuvo varios meses, un buen tiempo allí en esa iglesia enseñando, estableciendo los fundamentos. Pero bueno, también las iglesias, como el caso de la iglesia de Corinto, que tuvo un gran líder, iniciador, fundador, también llegan a tener dificultades. No digamos las nuestras, donde posiblemente no tenemos tal vez los mismos cimientos que pudo haber establecido el apóstol Pablo. Así que este mensaje, mis hermanos, nos invitará a entender que nuestros pleitos entre hermanos, que se darán tarde o temprano, deberían tener formas santas de resolverlos. De allí el tema pleitos santos. No vaya usted a pensar, y no es lo que quiero decir, que estoy motivando los pleitos en la iglesia. Estoy diciendo que inevitablemente vamos a tener pleitos, pero como son pleitos entre gente santa, la forma de resolverlos es en la misma manera. En el espíritu de santidad, en el espíritu de amor. Utilizando ese refrán callejero que dice, los trapos sucios se lavan en casa, llegaremos a la enseñanza paulina del apóstol Pablo en esta carta sobre este asunto diciendo una verdad. Los pleitos entre hermanos se resuelven con amor. Los pleitos entre hermanos de la iglesia, hermanos en Cristo, se resuelven con amor. Observemos entonces 3 consideraciones que el apóstol Pablo hace ante este problema. Primer consideración paulina. La sabiduría de la iglesia juzgará al mundo y los ángeles. De esa manera, con esa consideración, inicia el apóstol Pablo para expresar la grandeza que tiene la iglesia como para estarse rebajando en ir a resolver sus pleitos ante un tribunal. Para los corintios, para los hermanos que vivían en esa comunidad de Corinto, los corintios, era común y era hasta emocionante, fíjese usted, el tener un pleito público. La vida prácticamente de los griegos tenían muchos espacios donde estaba un jurado, habían incluso personas que tenían credencial para pertenecer al jurado y había que pagar cierta mensualidad para poder pertenecer al grupo del jurado.
Dependiendo de cuál era el problema, así habían a lo mejor jurados de 10 personas o incluso se habla de 600 o hasta de 2000 personas en un jurado. Prácticamente era como una especie de fiesta y morbo en el que la gente decía, va a haber pleito hoy en el juzgado, como sea, y vamos a ir a escuchar el debate y vamos a ver quién tiene la razón. Vea que a veces es hasta atractivo esos programas de televisión que tienen esa especie de debates y que buscan a un culpable, ¿verdad? Como que mueve el morbo de las personas para ver quién tiene la razón. Así era la gente griega de la época de los hermanos en Corinto. Casi todo se resolvía en un tribunal, ante un jurado. Pero Pablo, que era de trasfondo judío, ¿lo recuerda usted? Judío de judíos, doctor no sé qué, formado a los pies del gran maestro Gamaliel, un judío verdadero, con trasfondo judío. Para el apóstol Pablo, eso era una contradicción del pueblo de Dios. ¿Por qué llevar un problema del pueblo de Dios ante los que no son pueblo? Era lo que no entendía el apóstol Pablo. ¿Por qué el pueblo de Dios se va a rebajar a llevar sus problemas internos para que los resuelva una persona que no tiene moralidad quizá? Que no tiene valores quizá. Un juez que a lo mejor está envuelto en corrupción y él va a resolver los problemas de la iglesia. Para el apóstol Pablo eso era asombroso. Tenemos mejores formas de resolver nuestros problemas y vivir en paz, decía el apóstol Pablo. No le entraba esa idea. ¿Por qué dejar que un pleito llegue tan lejos como para llevarlo ante un tribunal? ¿Por qué permitiríamos que un problema encienda todo un bosque si lo pudimos apagar inmediatamente con la sabiduría y el amor que el Señor nos da? Vea que esas preguntas son interesantes en el apóstol Pablo y él quiere comprender en primer lugar, está asombrado. Pero de una vez él con su trasfondo dice, así no debería ser. ¿Acaso no tenemos suficiente amor para perdonarnos y resolverlo como hermanos? Era lo que Pablo quería que entendiera la iglesia. Eran las preguntas que le asombraban al apóstol Pablo. Así que debe recordarles lo que nos tocará hacer en el futuro escatológico, cuando junto a Cristo tengamos que juzgar el mundo y los ángeles. Una palabra escatológica, verdadera que está en la Escritura, dice el versículo 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos, o sea la iglesia, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Resolver un conflicto entre hermanos que no se pusieron de acuerdo sobre el color de la ropa que iban a usar. Resolver un conflicto entre hermanos que no se pusieron de acuerdo si dejar las bancas del templo o cambiarlas por sillas. Resolver un conflicto tan insignificante es cosa fácil para la iglesia, dice el apóstol Pablo. Ya cuando en la época escatológica nos toque juzgar el mundo, nos toque juzgar los ángeles, esos sí serán conflictos para resolver, dice el apóstol Pablo. Qué grande responsabilidad nos espera en el futuro. Y Pablo quiere que pensemos con esa mentalidad de futuro, de lo que viene hacia adelante, como para hacer nuestro mejor esfuerzo en resolver nuestros pequeños problemas que a veces nos distancian. Necesitamos más ser como Jesús, que vivió dirigido por el amor, por lo que perdonó el agravio y estuvo listo a dar nuevas oportunidades a los ofensores, como el gran apóstol Pedro, que fue todo un traidor, pero que Jesucristo le dio segundas, terceras, no sé cuántas. Un día le preguntó y él dijo, bueno, hasta 70 veces 7, Señor. O la gran oportunidad que le dio al apóstol Pablo de haber sido un perseguidor, de haber asesinado cristianos, y después de perseguir a Cristo como lo confronta el Señor en el capítulo 9 de Hechos,
le da la oportunidad de ser el gran apóstol para los gentiles. Los pleitos entre hermanos se resuelven con amor, mis queridos hermanos. La iglesia es demasiado grande. Es la institución más importante. Es la institución más grande, de mayor relevancia que tiene el mundo en este momento. Es demasiado grande. Su moralidad, la moralidad de la iglesia, es superior a los estándares buenos de la sociedad. Cuando usted lee el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, Jesús dice, ¿qué es lo bueno entre ustedes? Habéis oído, dice él, entre ustedes se escucha que esto es lo bueno, pero yo les digo, eso es lo mínimo, lo que yo espero de ustedes es totalmente superior. La iglesia tiene un comportamiento superior, la iglesia tiene un ejemplo de moralidad superior. No digamos, a la hora de resolver los conflictos, la iglesia debe manifestar una madurez y una altura para resolverlo todo con amor, en el vínculo del amor. ¿Cómo podríamos colocar como árbitro a una persona, lo digo como lo sería etimológicamente, a un impío, a uno que no sabe lo que es bueno o lo que es malo? ¿Cómo colocaríamos a una persona, estoy hablando del orden moral, el orden eclesiástico, cómo colocaríamos a una persona así para juzgar normas que no están en su competencia? Vea usted qué interesante lo que el apóstol Pablo nos está presentando. Colocar a un árbitro, a un impío, utilizando normas inferiores y que quiera resolver nuestros problemas, conflictos internos que son fáciles. ¿Cuáles podrían ser nuestros problemas? Si usted se da cuenta, nuestros pleitos a veces son tan insignificantes, pero por supuesto pueden ser los grandes momentos para establecer barreras que nos distancien como hermanos. Aquellos hermanos de costumbres griegas debían aprender a tratar sus pleitos de manera santa, como lo eran ellos, gente santa. Segunda consideración. Acompáñeme allí a los siguientes versículos 4 y 6. Esta segunda consideración se llama: la sabiduría de la iglesia también puede juzgar cosas triviales de la vida. La sabiduría que tiene la iglesia y que le servirá para juzgar el mundo, para juzgar los ángeles, también le puede servir, por supuesto, eso es por lógica, por sentido común, para resolver cosas triviales de la vida. Analicemos las cosas que nos provocan pleitos en la vida cotidiana, por un momento. El robo, por ejemplo, de una persona desconsiderada que hace contra otra persona y que a veces se da dentro de la iglesia. ¿Verdad? Usted a lo mejor lo ha escuchado, lo digo aquí con vergüenza, lo digo porque es nuestra realidad, pero entendemos de que cuando estamos dando nuestros pasos en la iglesia, pues todavía tenemos algunas conductas que no las hemos del todo soltado y que las venimos arrastrando de nuestra vida pasada. Por supuesto que en la medida que vamos acercándonos a la palabra, el Señor nos va limpiando de todas esas cosas sucias que podemos traer todavía de la vida anterior. Por ejemplo, una persona que roba en la iglesia es desconsiderada. Quizá a la hora de la administración mete su mano en la bolsa de alguna de nuestras hermanas y sustrae algún objeto o algún dinero, algo de valor de la bolsa. Sucede, ¿verdad? Bueno, incluso podrían haber personas infiltradas dentro de la iglesia, que también las hay. Una imprudencia mientras usted conduce su vehículo por la carretera, ¿verdad? Que a veces nos pasa. Máxime en una ciudad que puede ser tan estresante en el tráfico como lo es la ciudad capital de Guatemala, con muchos vehículos, y que las personas después de un día de trabajo duro todavía tienen que movilizarse unas 2 horas por el tráfico. Algunas personas, como decimos, ya van de malas pulgas en el camino y los problemas pueden ser duros también allí. Esos son los problemas que tenemos en la vida. Cualquiera sea la situación, el ser humano es demasiado grande como para dejarse atrapar por su ego. No sé si le ha pasado que a veces alguna imprudencia en el camino y usted tiene que respirar y decir, no ha pasado nada, quiero llegar a mi casa tranquilo,
así que no voy a hacer más problema de esto. El Señor le ayuda, le da sabiduría a usted para resolverlo y olvidarlo. Y usted termina sin un corazón lastimado también. Somos demasiado grandes como para que nuestro ego nos haga sentir que debemos tomar revancha. Como a veces decimos, no te dejes que violenten tu derecho. Y decimos, es que es mi derecho. Es que me respetan porque me respetan. Y entonces eso es más ego que otra cosa. Tal vez el problema se pudo haber resuelto, pero como se enganchó en nuestro ego, entonces a veces se vuelve más difícil de resolver. El derecho se define como el conjunto de principios y normas inspiradas en la idea de justicia, según la definición de diccionario, y a veces decimos, es que me tienen que hacer justicia porque así no se vale, me tienen que respetar. Ya Jesús, mis queridos hermanos, nos enseñó que debemos perdonar el agravio. Y así ha sido el comportamiento de los grandes cristianos de todas las épocas. Perdonaron el agravio. Es más, nos decía el Señor, si te maldicen, bendice. Si te quitan una cosa, dales también otra. Si te golpean una mejilla, pon la otra. Es decir, no te tomes tan en serio tus derechos, nos dice el Señor. No te tomes tan en serio tus derechos. Es decir, podés perdonar. Mientras estemos entre otras personas, entre seres humanos, y a veces dentro de la misma comunidad de fe cristiana, no nos tomemos tan en serio nuestros derechos. Porque si nos los tomamos muy en serio, no descansaremos hasta que se nos haga justicia. Y tal vez ni siquiera es algo tan relevante. Pablo les recuerda a los hermanos su gran capacidad para juzgar, con la cual podrían dar solución a cualquier pleito sin la necesidad de ir a parar a un tribunal. Vea lo que dice el versículo 4 en adelante. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Vea el asombro, es que Pablo no sale de su asombro. ¿Cómo es que los hermanos están yendo a juzgar a los tribunales cosas insignificantes? Es que él agarró mi gallina, es que cosas insignificantes que se tienen que resolver con un simple te perdono, está bien, lo agarraste, tómalo. ¿Aprendiste la lección? Sí, hermano, perdóname, no lo debí haber hecho. Sigamos como hermanos. Para Pablo es fácil. Yo sé que estoy hablando tal vez en un lenguaje como en chino, porque pareciera que no es nuestra costumbre resolver nuestros problemas con tanto amor. Pero Pablo nos está exhortando y nos dice, es que ustedes son demasiado grandes como para estarse peleando por cosas de verdad insignificantes. Viéndolo así, el argumento de Pablo de verdad es muy razonable. Por supuesto que el argumento encaja en un contexto de iglesia pura, no en un club social que no tiene respeto a la palabra de Dios y se autodenomine iglesia. Encaja en un contexto de iglesia pura. Por supuesto que si no lo es, si es un grupo que no escucha la palabra, no se predica la palabra, no se habla del amor, no se habla del perdón, no se habla de que a mí me perdonó Dios, ¿cómo no puedo perdonar yo a mi hermano? Si no se habla de esos temas, y las personas creen que al llegar al club son privilegiados porque pagaron su membresía y no sé qué más, pues de seguro que allí no encajarán estos principios. Encajan en aquellas personas que de verdad sienten, saben que Dios les perdonó mucho en la vida, como su servidor acá. Y que lo que me haga otro hermano puede ser muy fácil de resolver. Si dos hermanos están demasiado molestos y ya agotaron el diálogo sin llegar a un acuerdo, que eso fue lo que nos enseñó Jesús,
en San Mateo capítulo 15, 18, versículo 15 al 22, San Mateo 18, 15 al 22, nos dice el Señor, miren, hablen primero. Si alguien te agravió, si alguien te ofendió, si alguien hizo algo contra ti, habla con tu hermano. Hermano, me siento molesto, disculpa que te lo diga. Hermano, lo que hiciste, dijiste unas palabras o hiciste ciertas acciones que me ofendieron a mí. Hablarlo, el primer paso, nos enseña Jesucristo. Si ya se agotó el tema del diálogo, Jesús recomendó también llamar a testigos que nos ayuden, como una especie de árbitros que nos ayuden a resolver los conflictos. Porque a veces en la multitud, o mejor dicho, no a veces, sino en la multitud de consejos, vamos a encontrar sabiduría. Llamen a testigos, dice el Señor Jesucristo. Y bueno, si estos problemas avanzan, por supuesto que ya habrán otro tipo de medidas. Pero en este diálogo y en esta búsqueda de sabiduría, podemos llegar a entender verdaderamente el problema y a la vez descubrir las soluciones. Los pleitos entre hermanos se resuelven con amor. No lo olvide, por favor. Ese con el que usted tiene alguna enemistad es su hermano. También es lavado con la sangre de Cristo. Y el Señor nos dice, así no podés avanzar en tu caminar cristiano. Necesitas resolver, necesitas ponerte a cuentas, necesitas olvidar el agravio, necesitas iniciar de nuevo esa relación. Construimos puentes, no destruimos relaciones. Construimos puentes que nos conectan con otras personas. Esa es la misericordia expresada. Los pleitos entre hermanos se resuelven con amor, entre hermanos, y no ante los incrédulos. Y la tercera consideración, la última, la sabiduría de la iglesia nos permite vivir en armonía y en paz. La sabiduría de la iglesia nos permite vivir en armonía y en paz. Lo vamos a ver en los siguientes versículos, allí a continuación, versículos 7 y 8. El ideal, mis queridos hermanos, es que la iglesia aprenda a convivir con sabiduría. La sabiduría principia en el temor al Señor. El pueblo de Dios está obligado a hacer obras justas, lo entendemos en la Biblia. Ante todo el que lo necesite, nosotros debemos hacer actos de misericordia, obras justas, como una forma de agradar a Dios. La injusticia es contraria a la naturaleza santa de la iglesia. Así que una iglesia que se guía por la palabra de Dios sabe cultivar buenas relaciones humanas y es capaz de resolver cualquier conflicto con madurez y con respeto. Esta sabiduría que el Señor nos da, mire, nos permite evitar esos conflictos que a veces nos dividen, nos golpean. Y a veces, no sé si le ha pasado, pero tal vez usted recordará, o a lo mejor usted se encuentra en este momento, en ese estado. Va al culto, le toca ir a la iglesia, y a veces tiene que ver a su hermano con el que tiene distanciamiento porque se ofendieron, y están intentando los dos, luchando de adorar al Señor, pero en su mente está ese recuerdo, allá está aquel con el que tenés algo. Es el Espíritu Santo que trabaja a nivel de conciencia, a nivel de subconsciencia, y nos dice, no olvides, tenés que poner a cuentas tu vida. Qué feo es cuando tenemos ese tipo de crisis en la iglesia. Algunas personas hasta se van de la iglesia, hermano. Ya no aguanto, es que así no voy a poder seguir, y tienen que abandonar la iglesia. Se van con ese resentimiento en su corazón en vez de haberlo resuelto. Resolver esos problemas nos provocan madurez, nos hacen madurar y entonces nos hacen vivir felices, nos hacen vivir en paz y armonía, queridos hermanos. Así Pablo señala un argumento más en estos versículos. Qué vergonzoso es que ustedes se estén peleando
y mucho más vergonzoso es que lo hagan público ante los incrédulos, nos dice el apóstol Pablo. Lo dijo de esta manera, versículos 7 y 8. Permítame leérselo en la traducción lenguaje actual. En sus peleas, los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos. Vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. Pero ustedes hacen lo contrario. Se maltratan y se roban entre ustedes mismos. Ya usted puede ir imaginando por dónde iba el problema. El problema que estaba llevando a los hermanos a pelearse en los tribunales. Es un problema, dice San Pablo. Robar y maltratar es un problema. De preferencia que nos roben y nos maltraten. No pelees por tus derechos. Es decir, soltalos, porque lo que estás buscando es que haya venganza, haya justicia, mejor dicho, no venganza, justicia. Pero a la vez esa justicia no restaura, sino que me devuelve a mí mi derecho, y aunque mi relación no sea otra vez como fue en el principio. Lo que el apóstol Pablo dice es, si buscas tu derecho, vas a romper tu relación con tu hermano. De preferencia, que la búsqueda de la justicia no nos desprenda de la restitución de nuestra relación. En esta época, queridos hermanos, vea usted, donde las redes sociales nos exponen a todos, se ve de muy mal gusto que algunos hermanos se aprovechen de estos medios para evidenciar alguna falta entre hermanos. Si usted tiene entre sus contactos, como me pasa a mí, a la mayoría de mis contactos son hermanos en la fe, quizá usted esté en la misma situación, usted encontrará que exponer estos problemas en las redes sociales de verdad no vale la pena y es de mal gusto. Algunos hasta dicen, por ejemplo, fui a la iglesia y me trataron mal, exponen ahí en las redes. Y cuando miro quién lo publicó, es tal vez algún ministro. Yo digo, pero ¿y por qué estás escribiendo esas cosas, hermano? Si vos sos ministro. Si aquí no es que no me dieron aplausos cuando llegué a la iglesia y por eso me sentí muy mal y me trataron muy mal. Pero, bueno, el problema está en que a veces hasta queremos que se nos haga justicia en las redes sociales. Algunos dicen, te pido perdón si en la iglesia te han tratado mal. Yo digo, pero ¿de qué están hablando? ¿Por qué hay necesidad de exponer ese tipo de faltas? Que por cierto, hay faltas en la iglesia. Es decir, mientras convivimos entre seres humanos, a veces tenemos nuestros conflictos. Pero ¿para qué exponerlos en las redes? Bueno, no lo hagamos, ¿verdad? Se lo recomiendo como hermanos, como amigos. No lo tome como un mandato, sino como una recomendación entre hermanos. Al contrario, si usted puede hablar lo mejor, si usted tiene redes sociales, utiliza el Instagram. Usted sabe que el Instagram es para que usted exponga sus mejores momentos. Usted diga, aquí estoy con mis hermanos, con mis amigos con los que lucho en esta misión. Exponga sus momentos felices en la iglesia. Aquí estoy disfrutando de la palabra del Señor. Véanme, aquí estamos adorando al Señor. Esta es mi vida más feliz. Pero exponer nuestras debilidades no es lo mejor. ¿Qué se gana con una acusación así en los medios, hermano? Ofender a la comunidad nada más, a la comunidad eclesiástica, comunidad de fe. Demeritar el testimonio y provocar desconfianza. Así, mis hermanos, la Biblia indica que ya suficiente mal es que nos estemos peleando. Es un mal. No deberíamos pelearnos en la iglesia. Es un mal ya, por el simple hecho. Suficiente mal. Nos roba el amor y nos distancia con el hermano. Y peor sería el mal, se agravaría el mal si lo estamos ventilando por todos lados, incluso llevándolo a los tribunales. Tenemos suficiente sabiduría y esa sabiduría que tenemos como iglesia de verdad nos ayudará a vivir en armonía y en paz. Ojalá la iglesia seamos el modelo
de armonía y paz para la sociedad. Que así como nosotros aprendemos a resolver o podemos resolver nuestros conflictos, que sea como un modelo. Yo sé que es difícil fuera de la iglesia, pero que sea un modelo, que hay capacidad para poder resolver los conflictos. Termino entonces este mensaje haciendo esta conclusión. Los hermanos en Corinto, que vivían en esa sociedad y que estaban acostumbrados a pelear por sus derechos, disfrutaban de esos pleitos legales. Es que era emocionante para ellos, era como una fiesta y casi que andaban en búsqueda de pleitos para irlos a resolver. Y entonces en la iglesia, al venir con esas costumbres, pues querían hacer algo similar. Cualquier pleito, no buscaban resolverlo como hermanos, sino inmediatamente se iban a los tribunales. Quizá algunos hermanos, como mencioné, hasta tenían su certificado que les acreditaba como miembros del jurado, porque era algo muy común. Esa costumbre, aunque necesaria en la vida civil, era contraria a la vida de la iglesia. La iglesia no podía seguir dando ese ejemplo. La iglesia no buscará en la resolución de conflictos que uno venza al otro, ¿verdad? Porque esa sería la expectativa de llevar ante un tribunal el problema. Quiero ganarle a aquel. Aquel tiene algo que es mío, yo quiero que me lo devuelva. Gané, vencí. Cuando el juez dio su veredicto y me dio la razón a mí y falló a favor mío. Esa sería una forma que buscaría la sociedad de Corinto. Pero no es lo que busca la resolución de conflictos dentro de la iglesia. No es eso lo que buscamos. Lo que buscamos es que se restituya el agravio. Como iglesia nosotros tenemos una enseñanza que se dice la restitución hasta donde sea posible. Y enseñamos a los hermanos que si han ofendido, sepan resolverlo. Sepan restituir hasta donde sea posible. Lo que se busca en la iglesia es la restitución del agravio. Si alguien ha ofendido y tal vez no se puede dar cuenta de la ofensa, porque también suceden esas cosas, ¿verdad? Bueno, perdóneme hermano, si usted dice que lo ofendí. No, es que hay que entender que a veces como humanos hacemos cosas que pueden ofender. Bueno, como hijos de Dios, la búsqueda de esa restitución de la relación es lo que se busca. Que se encuentre el perdón entre hermanos y se restablezca el amor entre los hermanos de la fe. Los pleitos entre hermanos se resuelven con amor, queridos hermanos. De seguro que a usted le ha pasado. A mí me ha pasado desde mi inmadurez cristiana. He tenido que ir aprendiendo muchas cosas, tal vez por la vía dolorosa, como se dice, aprendiendo muchas lecciones para mi propia vida cristiana, que me ha llevado, creo yo, a un nivel mejor de madurez. Ya no soy tan pleitista como quizá fui antes, pero lo he tenido que aprender no de la manera más correcta, pero qué bueno que tenemos en la palabra del Señor algo que nos inspira a pelear, pero de manera santa, ¿verdad? Que sería la búsqueda de esa solución. Los pleitos, queridos hermanos, vea esto, en esta conclusión, nos distraen de la misión. Los pleitos, si no los atendemos, nos distraeremos de la misión. Y allí es cuando ya el pleito se vuelve también un obstáculo para que la iglesia avance. Así que mientras más rápido resolvamos los pleitos dentro de la iglesia, menos tiempo perderemos para esas cosas que son muy importantes. Imagínense que no podamos estar de acuerdo usted y yo porque estamos peleando y tal vez hay una gran necesidad de evangelización, hay una gran necesidad de llevar acción social, hay una gran necesidad de hacer discipulado y los únicos que pueden hacerlo es usted y yo, pero usted y yo estamos en enemistad. ¿Estamos deteniendo el avance del reino de Dios por no resolver nuestros conflictos? ¿Estamos deteniendo que la iglesia continúe con su ministerio porque usted y yo estamos encaprichados en no querer darle solución y fin a ese problemita
que nos había distanciado. Vea usted todo lo que ocurre. Hermanos enemistados nos debilitan, evitan la sinergia que necesitamos en la iglesia y también impide que se lleve a cabo el servicio amoroso. Cuando hay enemistad, cuando hay raíz de amargura, se siguen sembrando raíces de amargura. Y bueno, volvemos a aquel problema de partidismo divisionista que la iglesia sufre a veces. Porque yo estoy en pleito con aquel, no lo apoyo, así que hago mi propio bando. Y eso nos termina debilitando en la práctica, mis queridos hermanos. La sabiduría de la iglesia alcanza para resolver cualquier conflicto interno. Tenemos suficiente sabiduría. No creo que exista un problema que no podamos resolver desde la práctica de la iglesia. Todo conflicto se genera a raíz de la práctica de algún pecado. Pecado de ego, pecado donde queremos con la soberbia hacer valer nuestros derechos. Y una vez nosotros somos capaces de resolver esos conflictos, pues la iglesia va a disfrutar de armonía y paz. Si la iglesia podrá juzgar al mundo y podrá juzgar a los ángeles, no digamos, la iglesia también tiene la capacidad para resolver cosas triviales de la vida. No olvidemos, mis queridos hermanos, que usted y yo no somos cualquier persona. Los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios. Nosotros somos santificados por Cristo Jesús y somos llamados a ser santos. Eso es lo que el Señor nos dijo en esta carta en los primeros versículos. Usted no es cualquier persona, usted es gente santa. Usted no es persona que pleitea por cualquier cosa. Y si en algún momento tiene pleito, usted tiene la capacidad y el suficiente amor para resolverlo en ese espíritu. Ya no somos como la gente de este mundo, que todo lo andan resolviendo a los golpes y andan buscando que se les haga justicia porque se toman muy en serio sus derechos. Usted y yo somos gente santa, nos movemos en otra dimensión espiritual y tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Ese es el mensaje de hoy, mis queridos hermanos. Espero con todo mi corazón que esta palabra le ayude a usted. Quizá usted ha tenido un roce en la vida eclesiástica, en la vida de hermanos en la iglesia. Le animo, de verdad, con todo mi corazón, le animo a usted para que lo resuelva. Háblelo con su hermano. Escríbale hoy, en este momento, mándele un mensaje. Hermano, me siento mal por lo que nos ha pasado. Te quiero pedir perdón, me gustaría hablar, que hablemos juntos, hablemos un momento y resolvamos nuestro conflicto. Usted de seguro que tendrá una paz significativa cuando llegue la noche, usted podrá dormir, sabrá de manera sincera que cuando vuelva a ver a su hermano, usted le mirará con ojos de misericordia y mirará allí aún su hermano. Un hermano que usted había perdido por esa relación que se había roto, pero que Dios le está ayudando a restaurarla. Dios desea que su iglesia tenga perfecta unidad, no que nos estemos mordiendo, nos estemos comiendo como que fuéramos enemigos. En el nombre del Señor, que esta palabra le ayude con todo mi corazón, espero que así sea. Con la ayuda del Señor nos miraremos la próxima semana en este espacio a través de Canal 27, donde estaremos estudiando un nuevo mensaje acerca de esta serie, Aprendiendo a ser Iglesia. Que la paz del Señor quede con usted, que tenga una excelente semana. Bendiciones, mi querido hermano y hermana. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.